La década de los 50 fue un periodo vital para nuestro petróleo. Su explotación ocupó un lugar central en la agenda política y fue uno de los detonadores de la caída de los gobiernos de Juan Domingo Perón y de Arturo Frondizi. Fueron los años de los contratos con las empresas extranjeras, las políticas desarrollistas y la llegada de las grandes automotrices. Una época compleja y contradictoria, en la que los que se decían nacionalistas negociaban contratos con la Standard Oil de California y muchos de los que se decían liberales defendían el monopolio estatal de YPF. ¿Cómo comprender esta época? ¿Cuál fue el resultado para el país de estas políticas? De estos temas trata el programa de hoy. En 1952, Juan Domingo Perón iniciaba su segundo mandato presidencial. La economía argentina estaba en crisis y se necesitaba más petróleo del que se producía. En cuanto a reservas, el país estaba cubierto. El problema seguía siendo la falta de equipos y de personal en YPF que impedía aumentar el ritmo de perforación, extracción y exploración. El gobierno estaba ante una disyuntiva. Era necesario el autoabastecimiento, pero solo con YPF no alcanzaba. Entonces decidió dar un giro en su política petrolera. Luego de la nacionalización llevada a cabo en la década anterior, dio paso a una estrategia centrada en la inversión privada. Ante la ausencia de compañías nacionales, con una gran infraestructura, se decidió incorporar capital extranjero. La Constitución de 1949 imponía una serie de restricciones al ingreso de capitales para la explotación del petróleo. Se buscó una alternativa. El petróleo seguiría siendo de YPF, pero las compañías privadas se ocuparían de hallarlo y extraerlo. Lo que pasó fue que se podía decir que con la nacionalización no había posibilidad en el YPF de entonces de conseguir el autoabastecimiento. Es decir, era una contradicción en los términos de decir petróleo en manos de YPF y autoabastecimiento, por razones, entre otras, de ineficiencia de la empresa, ¿no? Perón se resignó a esa realidad. A mediados de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente norteamericano, visitó Buenos Aires en misión oficial. Se terminaba así la tensión entre Estados Unidos y el gobierno peronista. Las negociaciones para la incorporación de capital estadounidense a la industria local se reactivaron, impulsadas por el propio Perón. Era necesario buscar el financiamiento, pero el gobierno argentino se encontró con una dificultad de las fuentes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario en su política, el Banco Interamericano de Desarrollo no daban préstamos a las industrias petroleras estatales de América Latina. YPF, PEMEC, YPFB de Bolivia, jamás pudieron obtener créditos de estos organismos internacionales. Los obligaban a ir a la banca comercial, que conocemos como se movía la banca comercial con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Claro, básicamente Perón baja la línea a su gobierno de que está, en general, de atraer inversiones externas, justamente porque la inversión externa, la compañía extranjera, traía los dólares también. Y en particular en el tema del petróleo, como el mismo Perón había impulsado, o el mismo peronismo en la Constitución reformada del 49, que el dominio absoluto del Estado del Estado federal y el monopolio estatal sobre las reservas, sobre el subsuelo, entonces se busca esta alternativa de, al no poder dar concesiones a los petroleros privados extranjeros, de hacerlo, de incorporar ese capital privado a través de contratos con YPF. Este cambio en materia petrolera creó inquietud tanto en la oposición como dentro del peronismo. El discurso oficial buscó instalar el tema del autoabastecimiento como una prioridad nacional, ya sea por medios públicos o privados.
se sancionó una nueva ley de erradicación de inversiones. Si las empresas extranjeras querían operar en el país, sus propuestas debían ser aprobadas por una comisión creada especialmente. Las ofertas se multiplicaron. Mientras tanto, se buscaba que el ingreso del capital privado fuera controlado por YPF. El objetivo era duplicar la producción petrolera en el corto plazo y llegar a un nivel de 30 millones de metros cúbicos en 1970. A mediados de 1954 comenzaron las negociaciones. La estrategia era concentrar los recursos de YPF en el desarrollo inmediato de los yacimientos de la provincia de Salta para lograr un aumento de la producción en el corto plazo. Se esperaba que las privadas exploraran nuevas áreas. Sin embargo, a las grandes petroleras no les interesaba la exploración. Por el contrario, querían derechos sobre las zonas en las que YPF ya hubiese encontrado petróleo. Después de una serie de intentos de crear una empresa de capitales mixtos llamada Petroargentina, en marzo de 1955, se hizo público que el gobierno peronista estaba negociando un contrato con la Standard Oil de California. Esta sería una de las grandes controversias de la última época del gobierno peronista. Todo el mundo se da cuenta, dentro y fuera del peronismo, que esto es un cambio bastante marcado respecto de la doctrina en general que tenía el peronismo, que era muy nacionalista y estatista en todos los temas, no solo en el petróleo. Entonces, cuando aparecen las empresas norteamericanas, la California, que fue la primera que firmó el contrato, que nunca se llegó a ejecutar, pero una filial de la Standard Oil, digamos, ¿no? Para la mitología peronista era, ¿cómo? Estamos arreglando con los malos. Perón se dio cuenta de que había que sacar petróleo, porque no vivíamos del aire, ¿no? Y entonces invitaron al Standard Oil de California a presentarse a hacer un contrato con el Estado argentino, ¿no? El contrato con la Standard Oil de California se firmó el 25 de abril de 1955. Perón suscribió el decreto de aprobación y envió el proyecto al Congreso para su ratificación legislativa. El contrato otorgaba derechos exclusivos de exploración y producción en una extensa área de 49.800 kilómetros cuadrados en Santa Cruz durante un plazo de 40 años. La compañía, a su vez, se comprometía a invertir en exploración durante los primeros 4 años. Luego, de acuerdo con los resultados obtenidos, podía decidir si continuaba o no. En tanto no se alcanzara el autoabastecimiento petrolero, el crudo extraído debía ser entregado a YPF o a una refinería propia que podía construir la California. Los precios de venta se fijaban en relación a la cotización de crudos similares en el mercado norteamericano. El Estado y la empresa se repartirían la ganancia de la operación en partes iguales. Aprovechando el desgaste del gobierno, la oposición política cerró filas y se lanzó en un ataque frontal contra el acuerdo. Todos los aspectos centrales fueron duramente criticados. Se acusaba a Perón de entregar la soberanía nacional a los intereses petroleros norteamericanos. Yo no creo que fueran tan malos los contratos de Perón. Lo que pasa es que la situación política estaba muy tensa en ese momento y fueron utilizados, la verdad sea dicha por la oposición, aprovechando el sentimiento nacionalista básico que era en ese momento muy extendido en la Argentina y siguió siéndolo, para atacarlo al gobierno de Perón. No era porque fuera el estándar o algo, sino que decían, por ejemplo, se le da a una compañía, se le da una zona para explorar enorme, que se explota geofísicamente con rayos, y entonces el contrato da una zona muy grande para que irle entregando a medida que iban averiguando, se vea petróleo. Entonces empezaron a decir que eso era el atentado a la soberanía, que se cedía territorio, que había aeropuertos clandestinos, una cosa todo disparatada.
Arturo Frondizi, uno de los líderes de la oposición radical, encabezaba la lista de los más firmes opositores. Meses antes había publicado el libro Petróleo y Política, donde defendía el nacionalismo petrolero y el monopolio estatal, una política que en los años 20 ya había formulado Hipólito Yrigoyen. Desde la izquierda se sumaron a esta postura el Partido Comunista y el Partido Socialista. Incluso dentro del peronismo, el apoyo al proyecto fue limitado. Eran muy pocos los que estaban dispuestos a defenderlo públicamente. Habría que agregar además que esto se produce, las primeras conversaciones se producen en la segunda mitad del año 54, la firma del contrato se produce ya en el 55, son meses en los que el gobierno de Perón estaba en una situación ya en decadencia, muy conflictiva, con muchos enfrentamientos abiertos. El contrato con la California fue uno de los detonantes de la ofensiva política contra Perón. El 16 de junio de 1955, una escuadra de aviones de la Marina de Guerra bombardeó la Casa Rosada con la intención de derrocarlo. Este hecho impidió la ratificación del acuerdo. En los días posteriores al bombardeo, el peronismo hizo un llamado a la pacificación nacional. La oposición radical, liderada por Frondizi, condicionó su apoyo a que el gobierno retirase el contrato del Congreso. Perón incorporó modificaciones en los puntos más cuestionados, pero continuó con las negociaciones con la California. El 15 de septiembre, Eduardo Rumbo, especialista en temas petroleros del peronismo, defendió el contrato en un programa radial de gran repercusión. Pero no hubo tiempo para argumentaciones. Al día siguiente, el general Eduardo Lonardi iniciaba en Córdoba el levantamiento armado que terminaría por derrocar a Perón. La ansiedad sale a la calle y se especifican las pizarras. Córdoba ha empuñado las armas. En los años 40, un derivado del petróleo era indispensable y se usaba para muchísimos propósitos, sobre todo en los hogares: el querosén. Tanto es así que en la primera mitad del siglo XX, en nuestro país, el mercado del querosén era más importante que el mercado de la nafta. Luego, con el correr de los años, fue desplazado como fuente de energía por el gas natural y la electricidad. Durante mucho tiempo el querosén fue el rey y se generó toda una tecnología alrededor de este hidrocarburo. Fuera de las grandes ciudades, donde el tendido eléctrico no estaba muy extendido todavía, se utilizaba para iluminar. Este artefacto, que se llama sol de noche, fue muy popular hasta la década del 50. Hasta principios de los años 50, cuando solo había gas en las grandes ciudades, nuestras abuelas cocinaban en aparatos como este. Cocina a querosén, que eran muy eficientes, aunque despedían un poco de olor muy fuerte. Las heladeras también funcionaban a querosén. Este combustible fue fundamental hasta que se extendió la red de gas natural, y lo sigue siendo, aún hoy, en lugares donde la red no llega. Lonardi duró apenas 2 meses en la presidencia. Debilitado por problemas de salud y por los embates del antiperonismo más visceral que no compartía su política de ni vencedores ni vencidos, fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu. Mientras tanto, la economía argentina sufría 2 graves problemas: el estrangulamiento externo y la inflación. Fue por esos días que se suscribió el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una constante que marcaría la política económica de los años venideros.
Al frente de YPF fue designado el general Alfredo Insaurragarat, quien ya había ocupado ese cargo durante el final del gobierno militar del presidente Farrell. Para ese momento, la petrolera estatal producía 2/3 del petróleo procesado en las refinerías argentinas. Eso, el 16%, Shell, el 14%, y el resto estaba repartido entre las pequeñas refinerías de capital argentino como Isaura, El Cóndor y Ragor. Creo que la política de la Revolución del 55 en materia económica fue esencialmente continuista de la línea menos abierta recibida de Perón, porque Perón había iniciado una apertura que la Revolución Libertadora, así llamada, cerró y volvió un poco, diríamos, al peronismo previo, ¿no? La opción de los contratos con empresas privadas parecía políticamente inviable. Solo restaba encarar la recuperación a través de YPF. En agosto de 1956 fue aprobado el plan de reactivación de YPF que le daba a la compañía el poder para contratar y financiar obras. Se hizo entonces la licitación número 5100, la más importante en el país hasta ese momento, por el monto de dinero involucrado. Incluía todas las obras necesarias para la explotación de los yacimientos de Campo Durán y Madrejones en Salta, y para la construcción de vías de transporte para los productos de la destilería de Luján de Cuyo en Mendoza. Mientras tanto, la Convención Constituyente derogó la Constitución peronista de 1949, incluido el artículo 40 de nacionalización del petróleo. Esto dio nuevamente el derecho sobre el subsuelo a las provincias, lo que puso en riesgo la propiedad de YPF sobre las áreas de explotación de hidrocarburos. El gobierno tomó entonces medidas para reservar el territorio para YPF mediante la intervención federal de las provincias petroleras. Estas, sin embargo, comenzaron a presionar para obtener una mejoría en la participación de las ganancias. De forma simultánea, los gremios petroleros dominados por la dirigencia peronista enfrentaron a las nuevas autoridades, forzando mejoras salariales. Esto deterioró las finanzas de YPF. En febrero de 1958 estalló una huelga en los yacimientos petroleros de Neuquén y el gobierno respondió militarizando la zona. A la hora del balance, la gestión petrolera de la Revolución Libertadora fue pobre. No logró reactivar la industria a través de YPF y el incremento de los ingresos de la empresa estatal causado por los aumentos de precios de los combustibles se licuó con la inflación, que fue muy alta durante el periodo. En 1958, la Revolución Libertadora llamó a elecciones. Fue electo presidente el radical Arturo Frondizi con el apoyo del peronismo proscripto. Su programa petrolero fue uno de los pilares de la plataforma electoral. Si bien su figura había crecido con las críticas al régimen peronista, sus políticas no serían muy diferentes. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de químicos. Es paradójico que Perón termina su gobierno con una política petrolera pro capital privado, lo cual no cierra mucho con la idea que uno tiene de Perón. 3 años después, Frondizi, también caracterizado como un gobierno, digamos, nacional y popular, viene con lo mismo. Tal como había prometido en la campaña, Frondizi impulsó una ley de nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, en la práctica puso en marcha un programa de incorporación masiva de empresas privadas nacionales y extranjeras a la industria local a través de contratos de servicios. Se buscaba nuevamente el autoabastecimiento con el aporte del capital privado. Frondizi hizo 2 cosas importantes en materia de petróleo. Primeramente, se dictó una ley que establecía que la propiedad del petróleo, de los yacimientos de petróleo, era nacional, del Estado nacional, con lo cual separaba el debate de la posibilidad de las propiedades provinciales. Una cuestión discutida y discutible, por otra parte.
Entonces, ese fue el primer paso. A partir del segundo paso fue que los contratos que se hicieran no importaran concesiones. Así que eran todos contratos de servicio. La estrategia era similar a la usada por el peronismo unos años antes. Parte de los contratos asignaron áreas en las que no había antecedentes de presencia de hidrocarburos, por lo que las compañías se concentraron en la exploración. Otra serie de contratos adjudicaron las áreas en las que YPF ya había encontrado petróleo y gas para aumentar la producción en forma inmediata. Estos contratos, firmados con compañías internacionales y locales, serían los más importantes. Para 1963, representaban más de un tercio de la producción de petróleo total de la Argentina. Se diferenciaban muchísimo en el sentido que eran mucho más chicos cada uno. El de la Cafiero era un contrato total en una zona muy grande de la COI. En este eran contratos chicos sobre cosas más o menos probadas, ¿no? Y otros de exploración, por eso había unos de exploración que el tipo se tiraba el lance. Si lo encuentra el petróleo, le daban la concesión. No lo encuentra, no. Otros había ya para explotación de pozos, ayudar YPF en pozos. Otros para arreglar los pozos. Es decir, había de todo ahí, ¿no? La duración de los contratos que finalmente aprobó Frondizi iba desde 20 a 40 años y todos contemplaban la reducción gradual del territorio adjudicado. YPF mantenía la propiedad de los yacimientos y del petróleo producido y se comprometía a comprarlo al precio internacional de referencia. Las empresas, por lo general, asumían compromisos mínimos de inversión. Frondizi lo que quería básicamente, para decirlo en una palabra, era impulsar la inversión en todos los terrenos. Tanto la inversión pública como la inversión privada, tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. Y había que tener, digamos, un punto de partida que fuera eficaz desde el punto de vista de las cantidades y desde el punto de vista de los efectos. Para acelerar la producción en sus propios yacimientos, YPF firmó además con 3 compañías extranjeras. Los contratos preveían la perforación de 2.100 pozos en la zona de Comodoro Rivadavia. La estrategia produjo un aumento inmediato de la actividad. En 1960 había 102 equipos de perforación en Argentina, cifra solo superada por Canadá y por Estados Unidos. La producción aumentó de 5.6 millones de metros cúbicos en 1958 a 15.6 millones en 1962. Por primera vez, la meta histórica del autoabastecimiento se había alcanzado. Pero estos éxitos no fueron suficientes. La oposición y los sindicatos se opusieron a la política de contratos directos sin licitación, y Frondizi fue acusado de traicionar sus promesas de campaña. En marzo de 1962, el gobierno fue derrocado por un nuevo golpe militar. A partir de entonces, la historia del petróleo argentino tomaría un sinuoso camino signado por el deterioro de YPF y por un predominio ascendente del capital privado. Como pudimos ver, la intervención del Estado en materia energética fue fundamental para el país. La construcción de gasoductos, el tendido de la red de distribución eléctrica, generaron cambios profundos en la población, en el desarrollo de la industria, en materia de combustibles. En un mundo donde la demanda de energía es cada vez mayor, la administración de los recursos naturales y no renovables, como el petróleo y el gas, tiene una importancia central. Aprovechar adecuadamente estos recursos es el gran desafío que tenemos para los próximos años. Hasta la próxima.
Lo que pasó fue que se podía decir que con la nacionalización no había posibilidad en el YPF de entonces de conseguir el autoabastecimiento. Es decir, era una contradicción en los términos de decir petróleo en manos de YPF y autoabastecimiento, por razones, entre otras, de ineficiencia de la empresa, ¿no? Perón se resignó a esa realidad. A mediados de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente norteamericano, visitó Buenos Aires en misión oficial. Se terminaba así la tensión entre Estados Unidos y el gobierno peronista. Las negociaciones para la incorporación de capital estadounidense a la industria local se reactivaron, impulsadas por el propio Perón. Era necesario buscar el Extracción y exploración. El gobierno estaba ante una disyuntiva. Era necesario el autoabastecimiento, pero solo con YPF no alcanzaba. Entonces decidió dar un giro en su política petrolera. Luego de la nacionalización llevada a cabo en la década anterior, dio paso a una estrategia centrada en la inversión privada. Ante la ausencia de compañías nacionales, con una gran infraestructura, se decidió incorporar capital extranjero. La Constitución de 1949 imponía una serie de restricciones al ingreso de capitales para la explotación del petróleo. Se buscó una alternativa. El petróleo seguiría siendo de YPF, pero las compañías privadas se ocuparían de hallarlo y extraerlo. Pero el gobierno argentino se encontró con una dificultad de las fuentes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario en su política, el Banco Interamericano de Desarrollo no daban préstamos a las industrias petroleras estatales de América Latina. YPF, PEMEC, YPFB de Bolivia, jamás pudieron obtener créditos de estos organismos internacionales. Los obligaban a ir a la banca comercial, que conocemos como se movía la banca comercial con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Claro, básicamente Perón baja la línea a su gobierno de que está, en general, de atraer inversiones externas, justamente porque la inversión externa, la compañía extranjera, traía los dólares también. Y en particular en el tema del petróleo, como el mismo Perón había impulsado. La década de los 50 fue un periodo vital para nuestro petróleo. Su explotación ocupó un lugar central en la agenda política y fue uno de los detonadores de la caída de los gobiernos de Juan Domingo Perón y de Arturo Frondizi. Fueron los años de los contratos con las empresas extranjeras, las políticas desarrollistas y la llegada de las grandes automotrices. Una época compleja y contradictoria, en la que los que se decían nacionalistas negociaban contratos con la Standard Oil de California y muchos de los que se decían liberales defendían el monopolio estatal de YPF. ¿Cómo comprender esta época? ¿Cuál fue el resultado para el país de estas políticas? De estos temas trata el programa de hoy. En 1952, Juan Domingo Perón iniciaba su segundo mandato presidencial. La economía argentina estaba en crisis y se necesitaba más petróleo del que se producía. En cuanto a reservas, el país estaba cubierto. El problema seguía siendo la falta de equipos y de personal en YPF que impedía aumentar el ritmo de perforación